Buen día, somos alumnos del curso Macroeconomía dictado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, en este video vamos a estudiar lo que es el marco teórico del tema importaciones para posteriormente hacer un análisis polinomial del tema. Vamos a empezar con lo que es la definición del tema importaciones. Importar significa introducir a un país mercancía procedente del exterior, pagando sus respectivos derechos e impuestos que lograron. Ahora, desde un punto de vista macroeconómico, la importación viene a ser el valor económico del conjunto de bienes y servicios importados en un determinado periodo. ¿Cuáles son los motivos macroeconómicos por los cuales se importa? Viene a ser que quizás el bien importado se vende más barato, el bien importado es de mejor calidad, o el bien importado en el país no se produce o es escaso. Ahora, vamos desde el punto de vista de que el bien importado es más barato. Entonces, ¿cómo lo podemos estudiar? Si una persona iba a comprar un determinado producto a un determinado precio, pero prefiere comprar el mismo producto importado a un precio menor, entonces va a tener una cierta cantidad de dinero que no lo va a gastar. Esta cantidad de dinero que no lo va a gastar en la compra del bien, no puede gastar quizás ahorrando, no puede gastar en un negocio, invirtiendo, o simplemente lo puede gastar en general. Entonces, ¿qué podemos entender? Que la importación puede servir como una herramienta de la producción o como una herramienta de generar una cierta riqueza en la población. Ahora, los principales países de los cuales el Perú importa son varios. En Norteamérica tenemos Estados Unidos, México; en Europa, Alemania, España, Italia; en Asia, China, Corea del Sur, Japón; en Centroamérica, Trinidad y Tobago; en África, Nigeria; en Oceanía, Australia; y principalmente en Sudamérica tenemos a Brasil, a Ecuador, a Colombia, Argentina y a Chile. Pues bien, ahora para continuar con lo que es el análisis, vamos a ver a la importación, los bienes importados desde tres clasificaciones. La primera vendría a ser los bienes dedicados para insumo, la segunda los bienes para el consumo y la tercera los bienes de capital. Continuamos con el análisis. Buen día. Con el fin de seguir con la exposición de los conceptos básicos de importaciones, continuaré con la explicación de dos de los tipos de importaciones. El primero es bienes de insumos. Cuando hablamos de la importación de bienes de insumos, nos referimos a la compra del exterior que se hace de bienes que van a ser utilizados por los sectores económicos para la producción de otros bienes o servicios de mayor valor agregado. Esto se logra gracias al apoyo de operarios y trabajadores y también con el apalancamiento de maquinarias. Ahora, el segundo tipo de importaciones es la importación de bienes de consumo, que se hace referencia a la compra de mercadería del exterior cuyo fin es el uso o el consumo. Por ejemplo, alimentos, bebidas, vestidos, mobiliarios, etc. Bueno, y continuando con las importaciones, alcanzamos el tema de importaciones de bienes de capital, así como las importaciones de bienes de consumo e insumo vistas anteriormente. Nos metemos en este punto que son de bienes de capital. El Perú importa esos bienes de capital como maquinarias y equipos pesados, muy diferente a los de insumos y los de consumo que habíamos visto anteriormente. Estos se utilizan en la fase productiva de un producto determinado en una empresa, en una industria, en un determinado sector productivo. Estos no se destinan al consumo directo, sino estos ayudan a poder seguir ese proceso productivo y crear consumos finales. Esto es muy diferente a un tipo de consumo final, como puede ser de repente un pan o una bolsa de panes, una bolsa de frutas, tal vez algo que nosotros podamos utilizar para un consumo final. En cambio, estos son los que ayudan, son maquinarias, son autos, son motores, también pueden ser los servicios de telefonía fija, que hoy usualmente nosotros vemos, todo el mundo utiliza estos servicios de telefonía fija y en sus distintos tipos de servicios que hay distintas como Claro, Movistar, Nextel. Estos son uno de los tipos de bienes de capital que ayudan mucho al desarrollo del país en sí, porque nosotros vemos que nosotros en este país no construimos, no modificamos. La tecnología que acá utilizamos es a base de otras tecnologías traídas acá. Por
eso son importaciones. Normalmente acá no exportamos, sino importamos estos bienes de capital. Y a la larga, detrás de ver ese panorama un poco oscuro, en realidad tiene un panorama bueno, un panorama que nos ayuda a poder incrementar nuestro PBI con la alta productividad de una empresa, de una industria, de un determinado sector. Por ejemplo, un pequeño tarro de cápsula, de ketchup, un pequeño cápsula. Esto tiene que tener un largo proceso productivo, en donde primero aparece la recolección de este tomate para convertirlo a una lata de ketchup. A lo largo de este paso hay máquinas, hay maquinaria que intervienen en su producción y que sin estas podría ser casi imposible tenerlo de la forma que nosotros lo conocemos actualmente. Por eso el bienes de capital influye mucho en la producción de dentro de nuestro país. Hola, ¿qué tal? Les voy a hablar sobre la balanza comercial. Para comenzar a hablar de este tema, ¿qué es la balanza comercial? Es la diferencia entre las exportaciones e importaciones. Pero para eso debemos conocer dos palabras muy importantes, que son el superávit y el déficit. ¿Cómo encontramos un superávit? Lo encontramos cuando se presenta una curva ascendente con respecto a sus exportaciones. Ahí encontramos un superávit. Es decir, encontramos una buena economía de mercado, excelente tecnología y el área, sector, salud y educación son de la mejor calidad. Entonces, en líneas generales, vemos que para encontrar un superávit, las exportaciones deben de ser mayores a las importaciones. La segunda palabra de la cual le comentaba era el déficit, que es todo lo contrario a lo que es un superávit. ¿Por qué? Porque Porque las importaciones son mayores a las exportaciones. ¿Esto qué genera? Desempleo, pobreza y crisis económica. En la actualidad, en nuestro país, en Perú, la balanza comercial ha mejorado a lo largo del tiempo. Los diferentes presidentes, desde el año 90 a 2000, han mejorado esto. Ahora en la actualidad se exportan distintos productos al exterior, como son el espárrago, páprica, lúcuma, vino y hasta carne de cuy.